Vamos a ver el rechazo crónico a un órgano trasplantado. Esto se va a presentar meses o años después de que se hizo el trasplante, generalmente después de 6 meses. Pero lo que caracteriza si es un rechazo crónico o agudo no es de cuánto tiempo se presenta el paciente después de que se le hizo el trasplante, sino que depende de las células o de lo que vamos a encontrar en el órgano trasplantado. Entonces, primero, ¿por qué se va a dar el rechazo crónico? Esto se va a dar porque los linfocitos T CD4 positivos van a reconocen como extraño a los antígenos del donador, pero ¿quién está presentando a los antígenos del donador? Lo está presentando o está siendo presentado por las células presentadoras de antígeno, por las células presentadoras de antígeno. Entonces vamos a ver cómo está esto. Aquí tenemos, digamos, esta es la aorta del paciente, aquí está una arteria renal, aquí está un riñón del paciente y digamos le vamos a hacer un trasplante renal. Entonces aquí está el riñón que estamos trasplantando. Cuando trasplantamos, por ejemplo, el riñón, pues viene con toda su arteria. Tenemos que trasplantar el riñón y su arteria. Entonces, obviamente aquí las células del órgano que se está donando son células que expresan, por ejemplo, aquí MHC1, que tiene cierta configuración, tiene cierta estructura de aminoácidos que conforman esta molécula del MHC1. Si agarramos una célula del paciente, su célula va a tener igual, así expresa el MHC1, por ejemplo, pero es obviamente una estructura distinta de aminoácidos. Los dos son MHC1, pero obviamente la estructura de aminoácidos es distinta. Entonces, como es distinta, este paciente reconoce como extraño a estos antígenos, a este MHC1 del donador. Aunque sirve la misma función, pues lo reconoce como extraño, porque no es exactamente la misma estructura. Entonces, aquí lo primero que pasa, vamos a ponerlo así por pasos. Entonces, paso 1, las células presentadoras de antígeno, como pueden ser los macrófagos. Los macrófagos se encuentran con este antígeno. ¿Y qué pasa? Lo procesan y se lo van a expresar a los linfocitos. Entonces tenemos las células presentadoras de antígeno, presentan el antígeno, y a quién se lo van a presentar, a los linfocitos T CD4 positivos. Entonces ya vimos en otros videos cómo se da la interacción específica entre las células presentadoras de antígeno, como es el macrófago, y los linfocitos TCD4, y ya vimos cómo se da el proceso de cómo se expresa el antígeno. Entonces pues aquí ya no lo vamos a repasar, ya nada más vamos a poner la parte final. Tenemos el macrófago, tenemos la célula presentadora de antígeno, o sea, el macrófago que es una célula presentadora de antígeno, y aquí ella expresa el MHC2. ¿Y qué es lo que está expresando? Un pedacito del MHC1, por ejemplo, del MHC1 de las células del donador. Entonces aquí, este cachito pertenece al MHC1 de las células del donador. Este es un macrófago del paciente que está recibiendo el órgano, reconoció como extraño a esta molécula, procesa el macrófago, este macrófago procesa la molécula del MHC1 del donador y lo va a presentar aquí, se lo va a expresar al linfocito T a través del MHC2. Entonces aquí viene un linfocito T, este es el linfocito T CD4 positivo. Entonces se da la interacción entre el antígeno que pertenece o sea que es parte del MHC1 de la célula del donador, se está presentando en el MHC2 del macrófago del paciente que está recibiendo el órgano, y aquí se le está presentando al linfocito TC4 del paciente que está recibiendo el órgano. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos da interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, y ya vimos en varios videos cómo está la activación, y finalmente este linfocito T se puede diferenciar a un subtipo TH1 o a un subtipo TH2, pero vamos a tener activación tanto de los linfocitos como por ejemplo de los macrófagos. ¿Y esto en qué va a terminar? Eso termina en paso 2, termina en un infiltrado inflamatorio con linfocitos. Los linfocitos se van a infiltrar aquí en el órgano trasplantado. Aquí vamos a tener linfocitos. Y aparte también tenemos el componente humoral. Esto fue mediado por células. Todo esto que vimos fue mediado por células. Entonces tenemos un componente celular.
pero también tenemos un componente humoral. Ya vimos que cuando se activan los linfocitos T, los linfocitos T pueden hacer que una célula prestadora de antígeno, que se llama el linfocito B, se diferencie a una célula plasmática y la célula plasmática produzca anticuerpos. Entonces la interacción entre el linfocito TCD4 y la célula prestadora de antígeno, que puede ser por ejemplo un linfocito B, o puede ser un macrófago, o puede ser una célula dendrítica, si este es un linfocito B, el linfocito B se puede diferenciar a una célula plasmática, y la célula plasmática es la que produce los anticuerpos. Y son esos anticuerpos los que también van a atacar aquí al órgano. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas, también van a atacar al órgano. Entonces vamos a tener un componente mediado por células y un componente mediado por los anticuerpos. Entonces, ¿esto en qué va a terminar? Esto termina, como ya vimos, en activación y proliferación de los linfocitos T. Entonces, vamos a borrar. Vamos a tener proliferación de los linfocitos T, especialmente de los linfocitos T CD4 positivos. ¿Y qué va a pasar? Esto va a terminar en proliferación de músculo liso. Vamos a tener atrofia del parénquima, o sea, parénquima del órgano que se está trasplantando, y vamos a tener fibrosis intersticial. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta, que digamos es la arteria del órgano que está trasplantando, obviamente esta arteria, pues más adentro del riñón, pues se va subdividiendo, y que tenemos arteriolas. Entonces la arteria, la voy a poner aquí, la arteria se subdivide en arteriolas. Y recordemos que alrededor de cada arteriola tenemos músculo liso, alrededor de cada arteriola. ¿Y qué pasa? La proliferación de linfocitos TCD4 hace que tengamos proliferación de músculo liso. Entonces aquí vamos a tener más músculo liso. Voy a poner nada más una de estas aquí para que quede más claro. Aquí está una arteriola, y alrededor tiene músculo liso. Entonces, ¿qué pasa si tenemos más músculo liso? Si hay más músculo liso, pues se va a contraer más la luz. Entonces, el músculo liso va a comprimir la luz de la arteria. El músculo liso, si tenemos más músculo liso, se comprime la luz de la arteria. Esto es, tenemos aquí la luz arterial, está la luz arterial, y si ponemos más músculo, pues el músculo empieza a comprimir la arteria. Entonces, así está la arteria. Si ponemos más músculo, se comprime la arteria. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una disminución de la luz arterial o de la luz arteriolar. Entonces, esto es proliferación de músculo liso. Vamos a tener atrofia del parénquima. Entonces, en este caso que pusimos riñones que se está trasplantando, pues el parénquima renal va a estar atrófico, va a estar disminuido el parénquima renal. Aquí todos estos son cambios que estamos viendo en el órgano trasplantado. O sea, todo esto le está pasando al órgano trasplantado, no al paciente que está recibiendo el órgano, sino al órgano trasplantado. Entonces ya vimos atrofia del parénquima y vamos a tener fibrosis intersticial. Esto es, por ejemplo, si hiciéramos una biopsia del órgano trasplantado, ¿qué veríamos? Veríamos las células del parénquima del órgano, o sea, veríamos las células del órgano y veríamos fibrosis. Entonces todo esto sería fibrosis intersticial, o sea, fibrosis entre una célula y otra. Eso sería lo que veremos en un corte histológico o en una biopsia del órgano trasplantado ya una vez que tiene rechazo crónico. Entonces, esas son, digamos, las tres complicaciones. Y ahora vamos a ponerle nombres a sitios específicos o a, digamos, órganos específicos. ¿Qué pasa si lo que trasplantamos fue un pulmón? Entonces, si lo que se trasplantó fue un pulmón, estos cambios terminan en lo que se llama bronquiolitis obliterans. Entonces, antes de seguir, vamos a ver cómo se da la bronquiolitis obliterans y a qué nos referimos con esto. Entonces, básicamente, esto a lo que nos referimos es que vamos a tener fibrosis y cicatrización de los alvéolos o de la luz alveolar. Esto es, ya una vez que tenemos que se está dando el rechazo crónico, porque se está dando el rechazo crónico.
se está dando en parte por los linfocitos T. Entonces vamos a poner el pulmón, digamos, ese es el pulmón que se trasplantó, es el pulmón trasplantado y el paciente lo está rechazando. Entonces vamos a poner los alvéolos. Estos son los alvéolos que pertenecen al pulmón trasplantado. Y aquí vamos a poner una arteria. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos infiltrado así, de linfocitos. Estos son los linfocitos. ¿Y qué pasa? Vamos a tener destrucción o en parte destrucción de la pared de la pared de las arterias. O sea, los linfocitos están infiltrando aquí, también están infiltrando en la pared. ¿Y esto en qué termina? Vamos a tener engrosamiento. Tenemos engrosamiento de la íntima. Recordemos que las capas de los vasos sanguíneos se dividen en 3. Entonces vamos a poner las 3 capas y ahorita volvemos a poner el infiltrado. Tenemos la capa que está en contacto con la luz, que se llama la capa íntima. Luego tenemos la siguiente capa, que es la media. Y la siguiente capa es la adventicia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos linfocitos T que están proliferando aquí, alrededor de la pared del vaso, y también se meten un poco en la pared del vaso. Entonces, ¿esto en qué va a terminar? Esto termina en engrosamiento de la íntima. La íntima va a estar más gruesa. La íntima va a estar más gruesa. Aquí igual, la íntima va a estar más gruesa. El que tengamos un infiltrado inflamatorio, esto también nos va a hacer pues daño a las arterias. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un exudado fibrino purulento. Entonces, aquí vamos a empezar a chorrear plasma, proteínas aquí a la luz alveolar. Aparte de que pues tenemos también linfocitos aquí infiltrando. Entonces, aquí en la luz alveolar vamos a tener proteínas, vamos a tener células inflamatorias, que pues normalmente no tenemos nada ahí en la luz alveolar. Y ahora vamos a tener un exudado fibrino purulento. Vamos a tener células inflamatorias, vamos a tener proteínas. ¿Y esto en qué va a terminar? Esto termina en cicatriz. Bueno, ya lo había puesto, creo que ya lo había puesto. Esto termina en fibrosis y cicatrización de los alvéolos. Aquí, finalmente esto se va a hacer fibrosis y se va a cicatrizar. Entonces la pared del alvéolo va a estar mucho más gruesa y pues obviamente va a costar más trabajo que el oxígeno molecular difunda a través de la pared del alvéolo para llegar a la arteria o para llegar a los glóbulos rojos que se encuentran aquí en la arteria. Entonces, en este caso, si al paciente le hubiéramos hecho un trasplante pulmonar, ¿cómo se va a presentar el paciente? El paciente se va a presentar con, bueno, ya vimos, si le hacemos una biopsia al pulmón, pues veremos fibrosis y cicatrización de los alvéolos. Y clínicamente, ¿cómo se va a presentar? Se va a presentar con disnea, obviamente va a tener disnea, y se va a presentar con como chillidos, eso es lo que se llama squeaks. Y el paciente, si le hacemos pruebas de función pulmonar, vamos a ver una disminución del FEV1. Este es cuánto aire puede sacar en un segundo. Si inspira lo más que puede, cuánto aire puede sacar en un segundo. Ese es el FEV1. Y obviamente pues está disminuida la relación del FEV1 al FVC, a la capacidad vital forzada. Las pruebas pulmonares, pues esto ya lo vimos en otro video. Así se va a presentar el paciente con disminución del FEV1, con disminución de la relación FEV1 al FVC. Esto es si es el caso de la bronquiolitis obliterans, o sea, daño o rechazo crónico de un pulmón. Ahora, ¿cómo se va a presentar, por ejemplo, si lo que se trasplantó fue un corazón? Entonces, si el trasplante fue de un corazón, esto se presenta como aterosclerosis acelerada. Ya desde que somos como jóvenes, nuestras arterias ya empiezan a tener la placa de ateroma. Si esa es una arteria de un paciente, quien sea, de un adulto, ya tenemos la formación de una placa de ateroma. Pero estos pacientes, si es un paciente que le vamos a hacer un trasplante de corazón, entonces, digamos, ya le hicimos el trasplante de corazón al paciente y el paciente está rechazando el órgano, está rechazando el corazón. Si vemos las arterias del corazón, entonces vamos a ponerlo. Digamos, este corazón que se trasplantó. Y obviamente pues aquí tiene sus arterias. El corazón también necesita arterias para nutrirse.
Si hacemos una biopsia de la arteria del corazón que se está rechazando, vamos a encontrar igual placas de ateroma como en cualquier paciente, pero mucho más. Vamos a encontrar mucho más placa de ateroma. O sea, esto quiere decir que este corazón o las arterias de este corazón rechazado están sufriendo aterosclerosis acelerada, o sea, mucho más aterosclerosis que la aterosclerosis de un paciente normal para esta edad. Entonces, en estas arterias de este corazón rechazado crónicamente, vamos a tener mucho más placa de ateroma. Entonces, esto se llama aterosclerosis acelerada, que generalmente se da pues cuando trasplantamos un corazón, o pues casi en cualquiera de los casos. Trasplantemos lo que trasplantemos, si es un rechazo crónico, vamos a venir con aterosclerosis de las arterias de ese órgano, del órgano que se trasplantó. Si vamos al caso de que, digamos, que al paciente le hicimos un trasplante de la vesícula, si al paciente le hacemos un trasplante de la vesícula biliar y digamos que rechaza de manera crónica a la vesícula biliar, esto produce lo que se llama síndrome de desaparición del ducto biliar o síndrome de conducto biliar desaparecido. Es lo mismo. Esto es lo que en inglés se llama Vanishing Bile Duct Syndrome. Esto es para el caso de la vesícula biliar. Y por ejemplo, si hacemos un trasplante de, digamos, de los riñones, entonces ¿cómo se va a presentar el paciente? Pues obviamente el paciente se va a presentar con daño renal. ¿Cómo se ve el daño renal? Se va a ver con aumento de la creatinina. Puede tener una disminución de la tasa de filtración glomerular filtration rate. Estos pacientes pues van a venir con hipertensión. Recordemos que cuando un riñón está sufriendo, pues que lo que hace libera renina para tratar de aumentar la presión y tratar de que le llegue más sangre al órgano que está sufriendo, o sea, en este caso a los riñones. Entonces, el paciente va a venir con hipertensión. Entonces, esto tiene que ver con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, como ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, hipertensión. Y básicamente así puede ser que venga con orina un poquito más oscura. Pero básicamente va a ser esto. Entonces, el rechazo crónico se va a dar porque las células presentadoras de antígeno le están presentando, vamos a poner otra vez aquí. El rechazo crónico se da porque las células presentadoras de antígeno, antigen presenting cells, del paciente que está recibiendo el órgano, expresan parte de un antígeno de las células del órgano que está trasplantando. Entonces, si este es el órgano trasplantando, las células presentadoras de antígeno del paciente que recibe el órgano, es como si agarraran un cachito, un antígeno de aquí de las células del órgano que está trasplantando y lo expresan así como un antígeno. Aquí se lo expresan al linfocito T CD4 positivo. Esto hace que los linfocitos T ataquen al órgano que se está trasplantando, y también tenemos activación entre las dos células, ya sea un macrófago o un linfocito B, y este linfocito T los tenemos activados. El linfocito B se diferencia en célula plasmática, la célula plasmática produce anticuerpos y los anticuerpos también atacan al órgano trasplantado. ¿Cómo se va a presentar esto? Con proliferación de linfocitos T. ¿En qué termina la proliferación de linfocitos T? Termina en proliferación de músculo liso, como ya vimos, atrofia del parénquima del órgano que se esté trasplantando y fibrosis intersticial. Vamos a los subtipos. Dijimos, por ejemplo, si tenemos trasplante de un corazón, esto se presenta con aterosclerosis acelerada. Si tenemos trasplante de vesícula biliar, esto se presenta como síndrome de ducto biliar desaparecido. Si tenemos trasplante de un riñón, esto se va a presentar con aumento de creatinina, disminución de la fracción de filtración glomerular, hipertensión. Si tenemos un trasplante del pulmón, pues ya vemos que el daño al pulmón termina en engrosamiento de la capa de la íntima de los vasos. Esta es una arteria. La primera capa era la íntima, tenemos engrosamiento de la íntima. Aparte vamos a tener un exudado fibrino purulento, y finalmente esto va a terminar en que la pared de los alvéolos se hace mucho más gruesa. ¿Cómo se presenta el paciente? Con disnea, con disminución del FEV1, con disminución de la relación FEV1 a FVC. Y aparte, si vemos, por ejemplo, la membrana basal, vamos a poner las capas. Aquí está la íntima, luego está la media, y luego está la adventicia, y luego está la membrana basal. Esta es la membrana basal. Vamos a tener splitting de la membrana basal, como separación de la membrana basal. Entonces vamos a ponerlo como así. Tenemos como separación de la membrana basal. Y esto va a ser rechazo crónico
de los órganos. Generalmente se presenta como meses a años. Esto es si no es que el paciente está tomando terapia inmunosupresora. Se puede presentar antes, se puede presentar después, pero lo que determina si es rechazo crónico es cómo se presenta el paciente, o sea, la clínica. Y pues, ¿qué es lo que vemos? Si hacemos una biopsia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si encontramos aterosclerosis o mayor aterosclerosis, pues es un rechazo crónico del corazón. Si encontramos, por ejemplo, fibrosis y cicatrización de las paredes de los pulmones, pues fue un rechazo crónico a un pulmón, obliterans o bronquiolitis obliterans. Nos vemos en el siguiente video.